Si el plan económico de Javier Milei y Toto Caputo es exitoso, el dólar tendría que bajar en la Argentina. Ese es el tema del día de hoy en este video. Te doy la bienvenida, mi nombre es Fede Tesore y te doy la bienvenida a mi canal. Suscríbete, así no te perdés los futuros videos, ponele me gusta y compartilo. Bueno, sé que este título es bastante polémico, sobre todo teniendo en cuenta que durante los últimos 45 días el dólar estuvo subiendo, ¿no? Estuvo bajando muy estable los primeros 6 meses del año, 5 meses, y después se despertó. Entonces, en este episodio vamos a analizar dos cosas. Primero, cuáles fueron las mejores inversiones del último semestre y voy a mostrarte cómo el comportamiento de estas inversiones fue muy diferente durante el mes de junio. Es decir, hasta mayo tuvimos una trayectoria, el mes de junio cambió bastante la cosa. Y luego vamos a tratar de analizar la principal variable que está cambiando el actual plan económico versus en lo que pasó en la Argentina durante los últimos 20 años. Un cambio muy importante. Quédate en el video que en un rato te lo voy a mostrar. Y al final vamos a tratar de compartir algunas ideas de inversión en este escenario, en lo que se viene. Bueno, ¿qué puede pasar los próximos 5 meses del año que faltan hasta terminar este 2024? ¿Va a ser lo mismo que el primer semestre? ¿Va a ser igual que junio? ¿Qué twist le podemos dar? Bueno, te voy a mostrar un gráfico en la pantalla que dice retorno total de 2024. Lo preparó un economista que solía trabajar con nosotros, muy capaz, Neri Persicini, que compara los resultados de las diferentes inversiones hasta el 28 de junio del 2024. Los rendimientos de la primera columna están mostrando el rendimiento en pesos. La segunda columna muestran el retorno real, es decir, no el nominal, que sería la primera columna, sino que el real es descontando la inflación. Y la tercera columna es el rendimiento en dólares. Esto es tomando el tipo de cambio contado con liquidación. Y fíjense que para lo que fue el primer semestre del año, el que ganó muy lejos fue el plazo fijo UVA, ¿no? Que tuvo un rendimiento del 126%. Esto fue un 0,5% por arriba de la inflación. La inflación fue del 125%. Todas estas inversiones, los bonos también rindieron un 60% en dólares. Es decir, los rendimientos del plazo fijo UVA y los bonos en pesos fueron extraordinarios durante este primer semestre del año. ¿Qué perdió? Bueno, fíjense abajo de todos, tienen el tipo de cambio oficial, que subió nada más un 12%. Algunos bonos en dólares, fondos comunes de inversión de money market. Acá están muchos de los rendimientos que dan las billeteras virtuales, como la de Mercado Pago, Ualá u otras billeteras virtuales. En el medio tienen al Merval, fíjense que anduvo relativamente bien, un 73% en pesos, un 23% en dólares. No tan bien como el plazo fijo UVA, pero anduvo bastante bien. Así que este es un resumen de lo que pasó en el primer semestre del año. Ahora, fíjense que en el mes de junio, vamos a sacar ese gráfico, vamos a poner otro gráfico en instantes, la película cambió ostensiblemente, hubo un giro de 180 grados. La demanda de cobertura volvió y los bonos dólar linked fueron el activo con mejor performance, un 10% en pesos, seguidos por los bonos Bopreal, que rindieron un 9,5%. El dólar contado con liquidación se despertó, escaló un 9,5% en el mes, y la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el dólar contado con liquidación se fue del 35% al casi 50%. Abajo de todo estuvo el Merval, perdió un 2,4% en junio, un 10% en dólares, y arriba de todos tienen el contado con liquidación, 9,5%, plazo fijo UVA ya dejó su podio de los primeros, está en cuarto lugar. Bueno, y después tienen los bonos globales, los bonares, fondos de money market, fíjense que rindieron un 2,6% en pesos, eso en términos de dólares es negativo. Entonces volvimos a un escenario como estábamos acostumbrados previo al mandato de Milei, ¿no? Inversiones en dólares que le ganan a las inversiones en pesos. Entonces, este es el panorama hasta ahora. Ahora, ¿qué puede pasar de acá en más? Bueno, hay dos bandos acá. Es una pelea con dos bandos. De un lado tienen al equipo económico, ¿no? Liderado por Toto Caputo, Santiago Bausili, Pablo Quirno, secretario de Finanzas, que están muy activos en los medios, Milei también, defendiendo que el peso va a ser una moneda escasa muy pronto y que esto va a implicar que el precio del dólar contado con liquidación, que al momento de grabar este video estaba en el orden de los 1.400 pesos, va a tener que bajar
y converger al dólar oficial, que al momento de grabar este video está en el orden de los 900 y pico de pesos, ¿no? Que esto es bastante difícil de creer mirando los resultados de junio del mercado. Porque del otro bando tienen a la mayoría de los economistas y a gran parte del mercado que en este momento está pulseando contra el gobierno. Hay una pulseada a ver quién tiene razón finalmente, porque muchos economistas están diciendo que con la brecha del 50% había bajado al 15%, después había subido al 25-30% y ahora se fue al 50% nuevamente. Y con una economía argentina que está cara por esto que vimos en los resultados de las inversiones durante el primer semestre, que el dólar subió mucho menos que la inflación, por lo tanto todos los productos y servicios en Argentina medidos en dólares hoy están más caros. Muchos de estos economistas dicen que la economía no aguanta este ritmo y que la actividad está tardando mucho más en volver y que eso va a hacer que esto sea insostenible y que tarde o temprano tenemos que volver a una devaluación. Milei dice que esto es equivocado. Milei le ganó la primer pulseada a los economistas cuando en diciembre, cuando asumió, decía que se podía bajar el gasto público en la Argentina en un 30-40% como bajó, y el 100% de los economistas o el 98% de los economistas decía que esto no era posible y lo terminó logrando. Ahora se confirmó que en junio hubo superávit fiscal nuevamente, a pesar de que era un mes donde se pagaban aguinaldos. Tuvieron 6 meses consecutivos de superávit fiscal. No pasa esto en la historia argentina hace un montón de tiempo. Entonces, esta primera pulseada la ganó Milei. Ahora esta segunda pulseada se está jugando en este momento. Pero Milei, Caputo, Bausili dicen que están secando la plaza de pesos. En el pasado, y ahora les voy a mostrar un par de gráficos que son muy interesantes para que nosotros juntos, y cada uno puede tener su opinión sobre este tema, decidamos si esto que dice el equipo económico de Milei es cierto, si nos parece que va a ocurrir o nos parece que no va a ocurrir y por lo tanto van a ganar el resto de los economistas y los bancos. Inclusive la semana pasada el Banco Macro vendió uno de los puts famosos que tenía y que menciona Milei y Caputo por más de $1 billón y eso provocó también una pequeña corrida contra el peso. Inclusive Milei los acusó de ser golpistas, ¿no? Pero bueno, saliendo de ese tema de la micro, fíjense el siguiente gráfico que muestra el incremento de la base monetaria ampliada como porcentaje del PBI durante los últimos 20 años. Y ahí van a ver que durante todos los últimos 4 mandatos, Cristina Fernández de Kirchner 1 y Cristina Fernández de Kirchner 2, la base monetaria ampliada subió primero un 8,1% y con el segundo mandato de Cristina un 15,8%. Con Macri también subió un 16,2% y con Fernández se disparó un 32,2%. ¿No? Fíjense el último año de Alberto Fernández, como la base monetaria en términos del porcentaje del PBI subió un 9,9%. Es decir, llovían pesos por todos lados. Hace 20 años que los gobiernos argentinos están emitiendo cada vez más pesos. Y como cualquier moneda, el precio de una moneda se fija por la conjunción de la oferta y la demanda. Si cada vez tenés menos demanda, porque nadie confía en el peso, y cada vez tenés más oferta, como pasó el año pasado, el precio del peso va a tender a cero, ¿no? Esto es lo que pasó hasta fin de diciembre del año pasado. Este año la película cambió 100%. ¿Por qué cambió 100%? Bueno, fíjense este gráfico que pueden ver ahora, que muestra el stock de pasivos remunerados del BCRA, que es el Banco Central de la República Argentina. Esto está medido en billones de pesos a precios de hoy, es decir, descontando inflación. Fíjense que se llegó a un pico de 67 billones de pesos ajustados por inflación cuando se destapó la crisis del gobierno de Macri. Luego esto bajó ostensiblemente hasta llegar a 24 billones de pesos. Luego asumió Alberto Fernández y lo llevó a un pico de 58 billones de pesos nuevamente. Y bajo el gobierno actual de Milei, el estimado es que en julio esto llegue a cero. Es decir, que todo el pasivo remunerado quiere decir que paga interés del Banco Central, volvió a cero, volvió a niveles previos del 2003. Es decir, algo inédito. Y esto era una de las grandes canillas de emisión de pesos, porque el Banco Central tenía un montón de pasivos que pagaba una tasa de interés, por lo tanto no solo el déficit fiscal del Estado
provocaba que el Banco Central tenía que emitir pesos para solventar esos gastos, sino también que el déficit del Banco Central, que eran los intereses que pagaba sobre la deuda, también emitían un montón de pesos. Esa canilla se está cerrando, está muy pronta a estar cerrando. Y fíjense este gráfico que muestra la base monetaria ampliada en billones de pesos a pesos de hoy. Y fíjense como en agosto estaba en 78 billones de pesos y a fin de junio estaba en 36 billones de pesos. Esto incluye la base monetaria y todo lo que son las LELIQs, pases, todo lo que son pasivos monetarios del Banco Central. Es decir, esto te muestra que lo que dicen Milei y Caputo se está mostrando en los gráficos, en la realidad. Está habiendo mucho menos pesos en circulación. Ahora, la clave es ver si esto lo puede mantener el gobierno, si puede seguir manteniendo el superávit fiscal, si puede seguir solventando la baja de los pasivos remunerados del Banco Central, si toda esta tendencia se puede mantener en el tiempo, si políticamente el gobierno puede aguantar, si la actividad económica no se empieza a recuperar. Ha bajado un montón este primer semestre del año, pero se esperaba que el segundo semestre empiece a recuperar la actividad económica. Ahora, ¿qué pasa si no empieza a recuperar? Hay un montón de incertidumbres de acá a los próximos 6 meses. Pero yo coincido con Milei, Caputo, Bausili, que si siguen en esta senda de sacar pesos del mercado y lo pueden mantener políticamente, por eso fue muy importante que salga la ley bases, fue un gesto político interesante también el Pacto de Mayo, donde la mayoría de los gobernadores firmaron y en cierta manera le dieron un apoyo político, aunque sea simbólico, al gobierno. Todas esas son señales que hacen que pensar que este plan económico es sustentable. Y si ese plan económico es sustentable, la realidad que esto es 2 más 2. Si el día de mañana hay menos pesos, hay mucha probabilidad que en vez de seguir subiendo el tipo de cambio empiece a bajar. Y de ese punto de vista, no va a ser conveniente comprar dólares hoy, sino que va a ser conveniente hacer inversiones en pesos, ¿no? Plazo fijo UVA hoy no me parece atractivo como sí lo fue el primer semestre del año, porque la inflación está tendiendo a cero. Ahora se va a seguir conociendo el índice de inflación, pero está bajando fuertemente la inflación. Y seguramente esta tendencia continúe, por lo tanto yo le diría que iría por bonos en pesos, acciones argentinas, ese tipo de inversiones. Si sos aquellos que pensás que hay probabilidad que el plan económico de Milei y Caputo tenga éxito, tenés que ir por ese lado. Acciones argentinas, bonos en pesos, tasa fija, todo lo que puedas tener tasa fija, yo no iría con tasa atada a la inflación. Ahora, si sos escéptico de que este plan va a funcionar, tenés que irte a dólares, como fue lo que pasó con las inversiones en junio, ¿no? Bonos dólar link o obligaciones negociables de empresas argentinas exportadoras en dólares directamente. Así te vas a proteger de una futura devaluación. Y lo que siempre recomendamos es armar una cartera en vez de ir a blanco-negro, o se da el plan de Milei o no se da. Puedes armar una cartera diversificada de tal forma de diversificar los riesgos y no estar tan expuesto ante uno y otro escenario. Muy difícil predecir qué puede pasar en la Argentina porque no solo hay factores internos, sino también hay factores externos. Pero yo creo que el plan económico de Milei va bien direccionado. Hay un montón de bombas de tiempo durante los próximos 6 meses que hay que ver si la pueden seguir desarmando. Estos primeros 6 meses fueron exitosos en desarmarlas. Hay que ver si lo pueden seguir haciendo, pero creo que hay buenas chances de que esto se pueda confirmar. Así que creo que tiene sentido invertir en acciones argentinas, en bonos argentinos. Creo que eso tiene que seguir subiendo. Pero como todo en la Argentina, son inversiones de un montón de riesgo. Así que solo destinaría dinero a hacer esas inversiones para una parte de tu portafolio que puede estar con esos subas y bajas muy importantes. Fíjate que hasta mayo todo subió de una forma impresionante y ya durante junio se complicó todo. En julio ahora tenemos más o menos un escenario mixto, pero vamos a ver qué pasa en los próximos días. Pero son inversiones de muchísimo riesgo. La rentabilidad futura puede ser muy importante, pero el riesgo también está. Bueno, espero que te haya quedado claro el panorama y nuestro punto de vista y qué hacer en este escenario. Si tenés dudas o preguntas, ponedlas acá abajo, que las seleccionamos y en el próximo video hacemos un Fede Teso Responde y contesto tus preguntas. Suscríbete al canal, acordate, ponele me gusta, compartilo. Gracias por estar del otro lado y nos vemos pronto. Chau.